Listo. Pues, creo que ya está. Me llama la invitación. ¿Cómo vas? De todas maneras, soy pendiente si se conectan y yo entro listo. A ver, cómo va. ¿Vale? Gracias, Juanca. ¿Ninguna asistió a la anterior? Que esta es muy parecida a la anterior, es la misma. De hecho, lo que pasa es que nos piden que la hagamos dos porque hay departamentos que no pueden frenar todos al tiempo. O como repaso. Ah, pero si llegó a las 8:30, no me caso. Ah, ya, pues, y va a ser la misma metodología. Esperemos a Catalina y comenzamos. ¿Cuál es tu bien? ¿Vieron? Bien, pues ganaron. Se ganó porque se participó. Si ganó experiencia, No le ganaron a otro diputado, o sea, le ganaron a otro y también la voz. ¿No la ves? Siempre ha sido así. Entonces, para Pues ya, tranquilo. Tranquilo. Música, por favor. Bueno, por llegar temprano les voy a dar un tip y es que las preguntas de seguridad son de selección múltiple en el examen, ¿vale? Para que lo tengan presente. Mejor. ¿Cuántas preguntas? Yo Escribe mucho. escribí en lápiz. Y cuando toca pasarlo, lo pasé a esperar, pero ya me habían Sí. amado. No está acostumbrada. Entonces, no, de selección múltiple, van a hacer. ¿Y cuántas preguntas son así? No, no las he terminado. Rango 20, 50. No, yo nunca hago más de 10, 12. ¿Para No, qué? Pero es que las de CACIT son preguntar y nos deja como 5 renglones. Y siempre es a interpretación. Y es como muy a la norma, entonces pues obviamente uno siempre se corta con eso. Señorita Catalina. Bueno, entonces comencemos nosotros. No sé si hay alguien conectado a las regionales, pero bueno. Igual si tienen dudas o algo durante la semana, pues me avisan y hacemos un repaso de algún tema. No hay ningún inconveniente. Pues cuadra. Sí, la presentación ya la tengo. Esta finalmente hipervincula. Yo había hecho un documento de resumen para entregarles a todos los que asistieran, pero no me dejaron entregárselo porque el año pasado yo di un punto de un punto extra para los que llegaban temprano y esas cosas y los que contestaban, y otros ingenieros se quejaron porque pues no era equivalente y que eso era una desventaja y que si están donde los clientes no podemos hacer nada que genere ventaja entre unos u otros. Y en este caso también aplica que el documento resumen, como no lo recibieron los de la capacitación pasada, no lo podía entregar, que pues esa era la idea. ¿Vale? Entonces, bueno, comenzamos nosotros. Es básicamente lo que les decía, la misma de la vez pasada. Si tienen dudas o algo lo vamos revisando. La idea es mirar en resumen los temas. Si hay alguno en el que sientan que no tienen como mucha idea, me avisan y de una vez lo revisamos acá si quieren. O... Ay, Dios. Y acá que es un chat. Ahora no. El link. El link de la ruta, la presentación, la presentación está en el repositorio de información general, bueno, para Bogotá en el 159, las regionales esperaría que también accedan por ahí, en documentos SQL,
Uso nacional, presentaciones, seguridad y sale como pues la primera versión que fue en el 2015 1201. Presentaciones de seguridad, sale resumen de seguridad de la información, que es la presentación que vamos a ver a continuación. Se han hecho cambios así con respecto a la actualización de la 27.1. Sí, claro, desde el año pasado. Desde el año pasado hicimos, pues por eso no nos pudimos certificar, por el cambio de versión. Buenos días. No sé qué decirles a ellos. ¿Qué querrán? Yo dije que les digo. Lo que pasa es que por este lado se nos está presentación. Ah, ¿ves? Y por este lado está presentación de los medios. ¿No? Pues es que te corta con papel. Aquí ya No sé, no sé dónde estoy para. Ya estoy, ya entraron. Buenos días. ¿Cómo está? Gracias, sí, igualmente. Bueno, entonces la metodología que vamos a utilizar es la misma de la vez pasada. Tenemos aquí más adelante, a ver si vamos a ver las 2 o 3 noticias de seguridad de la información, pues que es obligatorio que tengamos en las presentaciones y que lo que hacen es como guiarnos sobre lo que pasa en la actualidad, y eso que pues seguramente ya están obsoletas porque día a día ocurren diferentes cosas en seguridad que hacen que las empresas se preocupen por esto. Y después tendremos una serie de preguntas y aleatoriamente vamos a irlas mirando y revisándolas una a una. Existen 33 preguntas que relacionan globalmente los temas de seguridad, y lo que vamos a hacer es encontrar diferentes documentos de donde podrían estar, ¿vale? Vamos a hacer lista. ¿Ya firmaste? Bueno, entonces como les decía, iniciamos por ejemplo con la noticia del espectador, y eso es un poco más como de conciencia hacia las personas que tienen hijos. Seguramente no saben que alguna persona en esa escuela hace poco tenía un inconveniente porque tenía un problema de este estilo con uno de sus hijos, y es que en la actualidad existen muchos casos de pornografía infantil, extorsiones y demás cosas que que están ocurriendo actualmente en la red. Nosotros en Colombia es un país que hasta ahora está como comenzando los padres como a preocuparse por este tipo de cosas, y ustedes saben que en Colombia existe la unidad de delitos informáticos, que hasta ahora está, digamos que lleva ya bastantes años, pero hasta ahora está tomando la fuerza indicada. Y por ejemplo hablan de que al 1 de junio del 2015, tomándolo pues por semestre y uniéndolo de año a año desde junio, se habían pues las personas habían interpuesto 24 denuncias por pornografía infantil y por abuso como a los niños. Entonces es como para, pues si tienen hermanitos o algo, pues porque lo colocamos también porque a un empleado se puede decir que no sabía que le podía ocurrir, le estaba ocurriendo con un familiar. Entonces es para un poco para que estemos al tanto de esas cosas que pensamos. Ustedes saben que el pensamiento y la idea principal de un plan de continuidad de negocio, que está muy relacionado con seguridad de la información, es que las personas y todos pensamos que eso no nos ocurriría, y que a ese cuore nunca jamás la atacarían y cosas de este estilo. También las tarjetas de crédito, pues que por favor tengamos mucho cuidado hacia el manejo que le damos a nuestras tarjetas de crédito, hacia nuestras contraseñas y demás. Esta es una noticia que habla de que, por ejemplo, tenemos un hurto de más de 1.000 millones de pesos
determinado acá tenemos el hipervínculo. Pero ¿qué tiene de curioso esta noticia y por qué la colocamos? Se cree, acá después de revisar esta noticia y mirando la información que existe en la página de la policía, se cree que las personas a las que les clonaron las tarjetas eran casi de una misma empresa, en un 40, si no estoy mal, por ciento, salen la unidad de delitos informáticos, casi un 40% eran de la misma empresa. Cuando intentaron revisar qué tenían relacionado, esa empresa contrató un outsourcing, como nosotros, para pagarles unos bonos extras. Lo hicieron por firmas y lo hicieron por bonos extras. Y se creía que las personas que los habían hackeado habían logrado afectar esa base de datos, la de esa empresa, y efectivamente existen. Una de las empresas que se vio afectada demandó a la otra, a la que generó el pago, y la empresa cerró en noviembre del 2015 por mal manejo de la información. Y la colocamos porque está muy relacionada pues con ese software que nosotros generamos ese tipo de pagos constantemente. Un caso que estaba relacionado con las elecciones, pues según del año pasado, y es que no fue tan conocido, pero existieron diferentes tipos de quejas sobre la jornada de elecciones. En esta jornada electoral, por ejemplo, hablaban de mala manipulación en los votos, en el panfleto como tal. Y lo mencionan como seguridad de la información, es porque a muchas personas el día de las elecciones les llegaban a su celular mensajes con publicidad de políticos. Aún ese día, que ustedes saben que en Colombia eso está prohibido, que nosotros el día de las elecciones generemos información política, y a ellos les llegaban en una base de datos, que es algo que se protege por leyes que nosotros ya hemos visto, que las personas de la nada tengan el número de teléfono de cualquiera de nosotros y nos llegue ese tipo de publicidad sin haberlo autorizado previamente a alguno de nosotros. Y eso también ocurrió en las elecciones. Este es un ciberdelincuente que logró cosas fantásticas, y es viajar por todo el mundo con millas de famosos. Como ellos acumulaban tantas millas, en su mayoría, y tienen bonos extras en programas de viajero frecuente en la mayoría de las aerolíneas, no controlan bien cuál es el número que tiene. De hecho, no sé si de acá de los que estemos alguno tiene un programa de viajero frecuente y sabe exactamente cuántas millas tiene. Seguramente tenemos un aproximado, si alguien, porque nos llega un correo sabiendo, pero ellos no tanto. Entonces era muy difícil que ellos dijeran, bueno, perdí, no sé, 3.000, 4.000 millas. Y lo curioso de él fue que estuvo en el Carnaval de Río de Janeiro, utilizó millas para hotel, renta de auto, y renta de auto, tiquetes y demás, en todo el Carnaval de Río, y pues acá muestra que finalmente lo que gastó fue menos de $100 durante todo el viaje, con millas de famosos, y lo que hizo fue pues tomar millas de Sofía Vergara, de diferentes tipos de personalidades que no protegían, y que habitualmente lo único que necesitaba era lograr saber cuál era el número o el ID de usuario frecuente, y como ocurre con algunas personas, su contraseña era exactamente el mismo número. Entonces era muy simple, ¿vale? Y aquí, digamos que iniciamos con la metodología que les había dicho de las preguntas. Para los que no estaban, esta presentación ya se encuentra, digamos que en el lugar de los documentos, para que la consulten más adelante. Y lo que vamos a hacer es que, no sé si quieren aleatoriamente, lo seguimos. La vez pasada lo hicimos aleatorio, pero sí que lo seguimos uno a uno y vamos mirando preguntas de seguridad con cada uno. Por la metodología que ustedes decían está bien para mí. Aleatorio o uno a uno en orden. ¿Sí? Entonces, listo, iniciamos con la pregunta número 1. Entonces, aquí hablamos de el modelo que vamos a utilizar es este, simple. Si Caro dice 1, la pregunta es si SQL Software cuenta con una política de seguridad de la información. Entonces tú dices, sí, perfecto. Y acá es, en caso de ser afirmativo, ¿cuál es el objetivo de la política de seguridad de la información? Proteger los datos de los clientes en toda
como en toda la vida que tiene en ese colegio. La cadena ¿Todos de acuerdo? Aunque no es solamente enviar la información, Los pilares de información. Los pilares, sí, eso es algo... ¿Dónde se encuentra la política? ¿Y en algún documento? La política de seguridad la encuentran en 2 documentos hasta el momento. La idea de este semestre, digamos que es lo que les voy contando, es que vamos a crear un solo documento de políticas para no que ustedes no estén revisando diferentes documentos, ¿vale? Están 2 diferentes para garantizar conocimiento. Si quieren, para hacerla un poco más detallada, una vez la revisamos. Está en el descriptivo de normas de trabajo en este momento y está en el manual de los sistemas de gestión. La política de seguridad tiene algo, y es lo que ustedes acaban de decir, es absolutamente válido, y es que está enfocada a mantener la información durante todo su ciclo. Entonces ahí hablamos de un ciclo básico. Ustedes saben que la información puede tener, digamos que particularidades, pero buscamos garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad durante todo su ciclo. Ustedes saben que la información para nosotros es como el ciclo de la vida, y es nosotros la recibimos o la creamos o nace de nosotros. Después, digamos que si la recibimos, la modificamos, le colocamos lo que según cada proceso le tiene que poner. En algunos casos la enviamos al cliente y ya finaliza, la almacenamos y ahí estará el tiempo que deba estar según los acuerdos de nivel de servicio que tengamos, o la utilizamos para algo, generamos otra información con eso y la eliminamos. Básicamente como el ciclo natural de nace, crece, se reproduce y muere, igual, opera de la misma forma. La información nace para nosotros y cumple, digamos que durante todo ese ciclo. La manera como nosotros logramos mantener y saber qué controles aplicarle a la información es mediante una metodología de análisis de riesgo, que es algo común para todos los sistemas de gestión, que operará ahorita también para el sistema de gestión de calidad, y que va a ser ahora un poco más conocido para todos los departamentos, porque tendremos que tenerlo para todos los procesos. Es algo de lo que vamos a tener en este semestre. ¿Qué metodología es? La metodología de análisis de riesgos es una que tenemos creada de SQL Software. Toma otras metodologías, toma la ISO 27005, toma Magel, que es otra metodología de análisis de riesgos, y lo que hicimos fue crear una que se ajustara a SQL Software. De hecho, va a volver a cambiar, por si a alguno le interesa lo de los riesgos, va a volver a cambiar en 2 semanas para ajustarlo al nuevo esquema de la ISO 9001. Ahora la mayoría y todas las normas están apuntando a que se haga mediante riesgos su análisis. ¿Vale? ¿Algo más que le completemos a la política de seguridad? ¿Alguien? ¿Alguna cosita? Hablamos de que busca mantenerla durante el ciclo, qué ciclo, y buscando preservar finalmente 3 cosas. El objetivo también que expresa la política es que nosotros generamos los controles y diferentes tipos de metodologías y demás para cumplir ¿qué? Finalmente, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos cumplir? Todo lo que hace SQL es para cumplir digamos que resumámoslo en 3 cosas. Los controles, los contratos con los clientes, todo lo que nosotros hacemos es buscando cumplirle en los acuerdos contractuales que tenemos. Entonces, los contratos con los clientes, la normatividad vigente en Colombia y en los países donde SQL Software preste servicios, y tercero, y comúnmente como partes externas, es lo que nos piden los clientes y lo que nosotros ofrecemos, por ejemplo, al decir que estamos certificados. Entonces nos comprometemos a cumplir diferentes cosas. Básicamente eso son y es otra parte que muestra la política, que nosotros buscamos garantizar el cumplimiento de esas cosas, ¿vale? ¿Listo? ¿Claro? El otro siguiente número. 5. Listo, el 5. Ay, no lo veo, ya lo vi. 5. El 5 es
enfocado un poco hacia enfocado un poco, no, totalmente hacia la selección de personal. ¿Cuál es el objetivo que ves, Joana, de SQL Software de contar con un proceso de selección de personal confiable? Pues, sí, nosotros estamos en una empresa donde se maneja la información de las empresas, en donde las empresas nos dan como todos la confianza de manejar la nómina. Yo creo que debe ser confiable porque no debe tener como antecedentes de haber, no sé, de robar o o sea, de llevar las cosas bien. Sí. ¿Nuestro proceso de selección tiene alguna particularidad? ¿Alguien sabe si es un proceso, si tiene alguna particularidad, señora? Estoy de seguridad, es algo que ocurre para outsourcing de nómina. pues es para outsourcing de nómina, para infraestructura tecnológica y para departamentos que en general van a afectar que podrían afectar bases de datos y cosas incluso sin ser detectados o dos que tengan privilegios especiales. Entonces nosotros sí buscamos contar con personal capacitado, con personal que intentamos que sea de lo mejor que tengamos en esa categoría y algo que pide la norma y que es lo que nosotros tenemos en nuestro proceso es garantizar que las personas sean confiables. Nos piden también revisar los antecedentes de una persona, mirar que si su historia laboral presenta algún tipo de error. Muchos diríamos, pero ¿para qué tantos controles a nivel de selección? Y de hecho desde que hacemos procesos de selección y que tenemos este tipo de controles, hemos detectado cosas como alguna vez iba a ingresar con una persona que tenía una cédula falsa. Entonces lo detectaron y de hecho lo que ocurrió fue que no era congruente sus datos, pero si nosotros mirábamos el registro que presentó SQL y ya había pasado todos los filtros, solo le faltaba el proceso de vinculación a la empresa. Cuando llenan esa entrevista que les preguntan cesantías y esas cosas que les envían pues, a los que estén más recientes desde gestión humana, su fecha de nacimiento era diferente a la cédula que nos había presentado y en el estudio de seguridad presentó otra cédula diferente y nosotros lo que hicimos fue enviarles los papeles que teníamos acá y no correspondían. Pero hay gente, claro, por el tipo de información que nosotros tenemos, claro que hay personas que les gustaría venir a tomar una base de datos. Podrían, pues no estoy diciendo que ese sea el objetivo inicial, pero podrían llegar a hacer eso. También tenemos el caso de algún empleado que en alguna oportunidad quiso en el estudio de seguridad, la casa donde vivía hace 10 años, la habían montado hace una semana. Habían montado su casa hacía una semana para ingresar a SQL Software. Y es la historia y eso lo hemos visto en la mayoría de las capacitaciones que hemos tenido de inducción, de cómo a través de preguntas lograron determinar que no vivía ahí. Entonces nosotros buscamos que las personas también tengan la experiencia. También hemos tenido casos incluso en outsourcing de personas que falsifican su experiencia laboral para ingresar y nos damos cuenta antes, durante y lo más catastrófico sería darnos cuenta después de que ocurrió algo así. Pero entonces lo que buscamos es siempre intentarlo mejorar, por eso ahora tenemos unos controles antes de que los empleados ingresen. Y básicamente lo importante es saber que nosotros buscamos tener personal confiable en nuestras instalaciones. Si nos preguntáramos dónde encontramos esta información, es un instructivo, la verdad, a nivel general, digamos que no tendrían, digamos, por qué conocerlo ustedes en detalle como tal, pero les quería contar si el objetivo es que nosotros tengamos ese tipo de proceso de selección, el instructivo de contratación de personal y para cambios de cargo, ustedes verán actividades que habrán ocurrido con ustedes cuando han cambiado de cargo, cuando ingresaron a la compañía y que se encuentran mejorando constantemente, ¿vale? ¿Una pregunta? 19. Uy, de una vez, 19. ¿Quién fue? Para que no la conteste de una vez.
A ver si le tocó fácil o difícil, 19, 19. Fácil o difícil. Ni siquiera lo veo. En la esquina. Ya lo digo. Uy. Está muy fácil. Existen políticas que controlan la seguridad de equipos y activos fuera Para de las instalaciones. Sí existen políticas que controlan eso. A nivel interno, pues podemos hablar de algo muy, digamos que todos conocemos, y es el tema de el bloqueo automático de los equipos después de X cantidad de tiempo de uso. Sí. Y a nivel externo para los equipos pues, manejan los compañeros que salen de la compañía, tengo entendido que también hay una política de cifrado del disco, y sí, creo que es eso lo que se utiliza para como tema de seguridad. Ok, bueno, acá ya tocamos otro tema y de hecho es otra pregunta, pero pues estamos acá, la revisamos cuando nos salga, la saltamos. Y es que dice que los equipos acá se bloquean. ¿Eso cómo se llama? Acá en SQL. Sí, acá hay una política de escritorio limpio y pantalla limpia. Pues más o menos. Tiene diferentes objetivos. ¿Cuál es el tiempo que tarda para bloquearse el equipo? Yo me levanto y lo dejo ahí. 3 minutos. Es que se me salió el año pasado y no. Sí, está todo el mundo. Yo 5 segundos. Espere que Mónica. 3 segundos. 3 minutos. 3 minutos está vigente en la. Pues no va a salir la misma que sería una falta de imaginación. Pero bueno, ¿para qué creen que se bloquea el equipo cada 3 minutos? ¿Cuál es el? ¿Por qué? Porque alguien externo puede mirar la información o interno puede manipular la información que tenemos en nuestro equipo. Sí, básicamente lo que busca prevenir es eso, es que alguien o alguna persona no autorizada acceda a información o pueda manipular información en nombre nuestro. Que finalmente ahí tenemos, muchos de nosotros hemos creado incluso para las carpetas de documentos unidades mapeadas donde ya tenemos el nombre y la contraseña y podemos borrar información que por error, por lo que sea, hace poquito, hace menos de 2 semanas se borró una información, y lo que detectamos fue que, por ejemplo, Joana había borrado información de esa carpeta. Entonces decían, no, pero yo ese día ni vine, yo pedí permiso, seguramente algo nos pasó, se desbloqueó el equipo, alguna cosa, pues Joana es un ejemplo. Y Joana es un ejemplo y lo que ocurrió fue eso, que se borra información y finalmente nosotros los logs que nos quedan en SQL de cualquier actividad maliciosa, de actividad en los servidores, de actividad documental, es el usuario de dominio de las personas. Eso es lo que nos queda. Y a nivel de los servidores, pues el usuario que utilizan de la aplicación, el usuario que utilizan para loguearse. Entonces, cuando dejamos el equipo como desprotegido, finalmente no sabemos quién puede acceder. Nosotros, claro, todos somos compañeros y todos somos incluso amigos. Y tenemos mucha confianza los unos en los otros, pero ustedes saben que eventos que hayan ocurrido en SQL, el problema económico que tuvo SQL de la demanda de un cliente que muchos recuerdan, es por eso, porque lo hizo alguien y no podíamos creer, alguien a quien le dio ese empleado la contraseña y por eso tuvimos el inconveniente, porque se generó a nombre de un amigo. Y en ese momento, pues, y todos lo saben que, los que estuvieron, que tuvimos que despedir a las 2 personas, seguramente ahí había una persona inocente, pero los registros nos daban a que el usuario Aparra había sido, y pese a que yo tenía la certificación, la evidencia de que no sé, estaba por ejemplo en vacaciones y no podía estar acá, mi amiga Catalina, yo le di la contraseña a mi amiga Catalina y seguramente pues pudo haber sido Catalina quien efectuó esas cosas, pero había sido a nombre mío. Entonces es algo que ya ocurrió y lo mismo, y acá claro, todos nos tenemos mucha confianza y todo, pero no sé quién podría llegar a decir jamás, no sé, jamás tu jefe, no sé, Wilson. ¿Tú crees que Wilson jamás haría algo ilícito así, le ofrecieran 1.500 millones y apostarías todos tus activos a que eso nunca más ocurriría? ¿Sí? Apuesto, a ver. Apuesto.
todos tus activos, ¿sí? Entonces tu celular en esta mesa y el trabajo. Es muy difícil incluso, pues sí es difícil a nivel de familias, de hermanos, de parejas, imagínense en un ambiente de estos. Entonces eso busca la política, ¿esa cuál es? ¿Escritorio limpio o pantalla limpia? Tiene que se bloquee el equipo. ¿Escritorio o pantalla? Pantalla. Entonces, ¿cuál es la política de escritorio? No tener la clave en el cuaderno, papelito con la información del cliente, ¿no? ¿Sí? Mantener el puesto de trabajo lo más, no sé, limpio posible, lo más despejado. No haya documentos guardados en el escritorio, que todo esté en su debida carpeta. Sí, básicamente, y como siempre decimos, no es que el escritorio esté inmaculado, libre de cualquier cosa, pero sí es que no tenga información confidencial como contraseñas, como ocurría al inicio de cuando colocamos la política de contraseñas seguras, que para la gente, claro, el cambio de mentalidad de nosotros es muy difícil, en ese curso no se exigía nada. Y era muy simple, y nos pasaba en outsourcing de nómina, que nosotros llegáramos, personas que llevan muchos años, tras 2 semanas de poner la política de contraseña segura, llegábamos y, ¿cómo nos ha ido? Bien. Y uno ingresaba y se logueaban y después la tenían debajo del teclado siempre. Esas son las personas que creían que era importante mantenerla confidencial. Había una persona que la ponía acá en el monitor. Yo creo que te has escuchado eso, ¿sabes quién es? Perdón. Y es claro, pues ponemos cosas que hacen y generan vulnerabilidades a nivel de la información. Y lo que busca esa política de escritorio limpio es eso, es que nosotros tengamos el escritorio libre de información confidencial o de datos que pudieran llegar a afectar la información como tal. Esas son como dos políticas que nos saltamos ahí de esta pregunta, y esas dos políticas en este momento las encontramos en normas de trabajo. Como todos ustedes saben, normas de trabajo, digamos que es como el documento guía o resumen de muchas cosas de seguridad que busca intentar condensar las políticas que tenemos y digamos que guiarnos a todos, ¿vale? Y ese activos fuera Entonces, ya, volvemos a nuestra pregunta, es que ahí nos salimos un poquito a nivel interno. Como acá hablamos a nivel externo, fuera de las instalaciones, los portátiles, y que básicamente son los portátiles los únicos que salen aquí con información, tienen un documento guía, y es por supuesto nuestro descriptivo de normas de trabajo. En la capacitación pasada veíamos que este básicamente era como nuestro comodín. En este documento encontramos la mayoría de las cosas y siempre podemos decir que casi todo lo general e importante está en este momento o lo relaciona o hipervincula a otros documentos. Entonces, aquí que tenemos en cuanto a cuidado de activos, si tenemos efectivamente una política de cifrado de disco para portátiles. La política de escritorio limpio finalmente también soporta la seguridad del equipo fuera de las instalaciones, pero también tenemos, aquí están directrices, pues les pido que lo revisen como tal en estas políticas de equipos, de seguridad de equipos fuera de las instalaciones, porque habla incluso de cuando las personas llevan los portátiles a sus casas y se utiliza para un ambiente no laboral. No sé, los hijos nos pasó en implantación hace como 2 años que un empleado nos dio su equipo, y cuando fuimos a revisar, pues claro, tenía un privilegio especial, tenía instalado casi 6 juegos para niños, tenía un programa de ABC del bebé porque y coincidía con que su esposa estaba en embarazo y diferentes cosas. Entonces estos equipos son personales, y claro, y no son para unos fines familiares finalmente. Entonces ese equipo incluso nombraba a la esposa, decía: hola, no sé, Astrid, hola Astrid, estás en la semana no sé qué de tu embarazo, te recordamos las siguientes cosas. Entonces lo utilizaba una persona diferente a SQL Software, y seguramente ese no es como el objetivo de nosotros al asignar equipos a los empleados, ¿vale? Y hay muchas otras políticas.
que apuntan hacia la conectividad, hacia las redes, a qué redes se debería conectar un equipo o no. Yo les pido pues que revisen por favor en detalle y cualquier duda pues ya saben que con mucho gusto la podemos revisar. ¿Listo? ¿Alguien se acuerda de alguna otra cosa que complemente esta política de cuidado de activos? Hablan del acceso a familiares, de conexiones de red, incluso de cómo manejar un portátil si estamos en un viaje. Para ver si lo han revisado. ¿Listo? Entonces revísenlo por favor. Otro. ¿Ninguno? ¿Financiamos? 6. Listo. Términos y condiciones laborales. Fácil. ¿En el contrato? ¿Todos los términos y condiciones están en el contrato? ¿Los acuerdos de confidencialidad los vinculamos desde el contrato o no? No. Bueno, el contrato. Muy bien, en el contrato. Incluso si nosotros quisiéramos revisar en esta versión, si miramos, el contrato de hecho tiene una particularidad. Este es el formato de los contratos. Tiene algo que es muy interesante y que por ejemplo pocos, yo no sé si recuerdan, lo firmamos y ya, pero nosotros decimos, bueno, hablámoslo acá, ¿ya? Nosotros decimos, a nivel del contrato, claro, están aquí encontramos todos los ítems propios para la relación entre el empleador y el empleado y habrán cosas generales. Pero acá tiene algo que de hecho es curioso. Hablamos, bueno, de sesión, protección de datos personales y es el compromiso que tiene SQL Software con los datos de ustedes, de cada uno de los empleados, y el compromiso que tenemos con información laboral, personal, la que ustedes suministran a nivel para ingresar antes, durante y cuando finaliza la relación laboral con cada uno de nosotros, ¿vale? Comunicaciones y demás, pero tiene algo y es esto, y es que en el contrato habla que nosotros, los empleados que ingresan, deben cumplir y mantenerse como al día en los siguientes documentos. Y aquí básicamente lo menciona. Entonces, alguien decía, por ejemplo, alguien nos decía hace poquito que no sé, lo del Gindel, no me acuerdo cuál, si lo del Gindel, lo de la música, alguna de las directrices. Decía, pero igual finalmente a nosotros no nos podrían despedir ni hacer nada si no cumplimos una de esas directrices. Y contractualmente nosotros sí tenemos establecido que el empleado debe cumplir esos documentos mínimos. Si nosotros revisamos esa documentación en general, pues ahí están todo lo que todas las políticas, directrices y demás, están ahí. Hablamos del descriptivo de normas de trabajo, hablamos del reglamento interno de trabajo, la política antisoborno y del código de ética en SQL Software. Son los 4 documentos que inicialmente están vinculados al contrato y entre el contrato laboral y esos anexos se definen todas las políticas que debemos cumplir todos los empleados en SQL Software. Entonces en general sí, la respuesta es el contrato como tal, pero el contrato hipervincula a 4 documentos más, ¿vale? Sí, claro. Sí, los otros sí son modificaciones finalmente o actualizaciones al contrato de trabajo. Sí, los otros sí también están ahí. Son actualizaciones finalmente, se definen como Descriptivos, normas, antisoborno y código de... De hecho creo que el nombre de los otros sí son otros sí al contrato de trabajo, si no estoy mal. Listo. ¿Alguna otra? Si nos queda tiempo, profundizamos en el que quieran. Igual vamos a estar al día.
El 9, a mí me llega bien. No, el 9 no lo han Bueno, dicho. el 9. Listo, el 9. Entonces intentamos revisarlas todas rápidamente y después al final si quieren que revisemos una particular la miramos y nos alcanza el tiempo. ¿Existe un proceso disciplinario? Sí, claro que existe. En caso de ser afirmativo, ¿cuál es el objetivo? Supondría que pues, en caso tal de que pues ya le cometen algún tipo de delito o fraude dentro de la empresa, pues que acarree sanciones legales para la persona privada. O sea, esta es la etapa básicamente más profunda de un proceso disciplinario, es simplemente acciones legales o si alguien comete algo menor, una falta menor, también está contemplada aquí. ¿Cuál primero? General, grave, solo cuando hay una cosa muy fuerte o también habla de cosas pequeñitas. Creería que también contemplaría pues, detalles ya pequeños, pero la verdad no se puede. ¿En qué documento estaría? No, no. Es que es el documento, es nuestro documento comodín en la mayoría. Pero bueno, no, finalmente el proceso disciplinario nosotros lo tenemos en el reglamento interno de trabajo, ¿vale? ¿Por qué en el reglamento interno de trabajo? ¿Por qué podría estar en el reglamento interno y no en otro documento? Porque es donde está todo lo que se debe cumplir las normas, si no cumple una de esas normas internas, cuando va a proceso disciplinario. Bueno, me llama la atención si yo puedo utilizar o proceso disciplinario. ¿Por qué están allá? ¿Quién está acá? Pues estamos. Hace mucho calor. Sí, acá está caliente, es cierto, hace mucho calor. Ustedes saben que hay documentos como este, que es el que las empresas registran ante el ministerio. Y esto nos obliga le da un nivel diferente a este documento. Este documento está registrado ante el ministerio y es una guía para lo que los empleados podrían llegar a hacer o no. En tal caso, nos vamos a levantar para que se pueda ver como bien. Porque no es así. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, entonces el procedimiento disciplinario habla no solo de casos como tan específicos como que ya haya un incidente que nos obligue a tomar acciones legales, sino también hablan de diferentes tipos de falta. Entonces aquí tenemos diferentes sanciones iniciales, iniciamos con incluso llamados de atención verbales o no verbales, llamados de atención por escrito, llamados de atención con copia de la hoja de vida cuando se incumple una u otra política que pueda o poner en riesgo la información en SQL Software o que pudiera afectar alguno de los sistemas o general, digamos que malestar interno. Entonces, acá hablamos de cómo lo hacemos, notificamos por escrito al empleado, alguna persona ha recibido, digamos que, esa notificación de un procedimiento disciplinario. ¿Sí? ¿Cómo se llama en SQL Software? Llamado de atención, sí señora, es un llamado de atención. Y busca básicamente eso, en los empleados, todas las personas que reciben llamados de atención o de diferentes tipos, tienen 7 días también para decir que no están de acuerdo, para manifestar su opinión y en caso de que evidentemente estemos ante una injusticia o una mala recepción de información, se puede incluso llegar a eliminar y ofrecer pues disculpas si llegó a ocurrir, ¿vale? Pero entonces no solo ocurre cuando hay algo grave, sino cuando hay diferentes tipos de sanciones. Lo encuentran en el reglamento interno de trabajo y aquí pues hablamos de todas las formas como lo podríamos, digamos que llegar a tratar, ¿vale? Ese es. Siguiente pregunta, otra, cualquiera. ¿Nadie? ¿Acabamos? Lo que se me perdió fue la presentación. Sí, la cerré. Bueno, pero esta es la ruta donde ustedes saben que la pueden encontrar. La 33. Ah, ok. Ah, ya la 33.
Ya la 33. Eso es porque la vida quería que contestaras esa justamente, la 33. Como Pero es que Cali no puede conectar. tiempo para pensarlo ahí. Listo. ¿No? Perdón. La 33, a ver cómo la orquesta. ¿Esto qué es? Acá, listo. La 33. ¿Cómo? Pongámosle silencio. Reserva y protege los datos personales. Los datos personales, ustedes saben que hay normatividad en Colombia que nos obliga a mantener confidencial la información de nuestros clientes y de los empleados. Pues hasta donde yo tengo entendido eso depende, porque hay información confidencial del empleado, el cual pues esa es la información que únicamente puede tener la empresa y que la puede suministrar a un tercero. Y todo eso que es lo que el empleado pasa al empleador en el momento de contratar, por lo general, hasta yo conozco acá, lo que hacen es digitalizarlo y llevan su carpeta anexa a cada empleado donde llevan todo, pues, todo lo que tiene con el empleado, toda la documentación que tiene el empleado. Bueno, bien. ¿Qué dato, así ya como a manera de ejemplo, qué información debería ser confidencial de un empleado? ¿El número de la cédula es confidencial? Sí, Cédula. sí, es confidencial. Pero es que hay diferentes tipos de información confidencial. Sí. Una que puede ser pues lo que dice con base al salario, los ingresos del empleado. Otra que puede ser con las creencias, enfermedades que tenga el empleado. Muy bien. Exactamente, todo eso hace parte de información confidencial. Sí, muy bien. La información confidencial en ese curso, ustedes saben que existe normatividad, la ley 1266 que comenzó con lo de habeas data y después migró a la ley 1581. Menciona que las empresas y en general en Colombia se manejan diferentes tipos de información confidencial, por supuesto. A nivel empresarial o de los empleados como tal, no, con el cliente, nosotros en SQL tenemos información que definimos como confidencial. ¿En qué documento lo definimos? Antes de como que avanzar un poquito más. ¿En qué documento nosotros sabemos qué es información confidencial? A ver, el bonus de normas de trabajo. ¿Dónde? De seguridad de información. ¿En cuál? Es el de seguridad de información. A ver. Aquí existe otro documento muy importante a nivel de seguridad para nosotros y es el documento de la metodología para el manejo de la información que ustedes han escuchado. Allí se define, ya ahorita miramos el código y lo demás, allí se define el tipo de información en SQL Software. Información confidencial para nosotros a nivel interno, nosotros digamos que tenemos en este momento un mal hábito y es decir que lo único confidencial es todo lo que manejamos en outsourcing y resulta que nosotros manejamos información confidencial en todos los departamentos. Entonces allí mencionamos las contraseñas, por ejemplo a nivel de infraestructura hablamos de las vulnerabilidades del sistema. Ahorita que tenemos nuestra nueva directora de calidad, pues a nivel de información confidencial hablamos de las vulnerabilidades del software. Entonces cuando corremos las aplicaciones de seguridad y sabemos qué vulnerabilidades tiene el software, pues imagínate nosotros ir a donde un cliente o a cualquier lado así. ¿Usted sabía que nosotros tenemos la vulnerabilidad de Que se puede hackear el sistema? y eso es muy fácil de hackear, exacto. O si usted copia el link y le da de contraseña admin, ya puede utilizar sin problema. Ese tipo de cosas también hace parte de información confidencial. A nivel de los empleados,
aplicamos lo mismo de la norma, como nos dijo Jesús, y es claro, la información de enfermedades de las personas, la información de pertenencia a sindicatos, de creencias religiosas, de información de su orientación sexual básicamente, y de enfermedades, y la información de niños. Es como la información confidencial ante la ley en Colombia que debería protegerse, y nosotros en SQL asumimos la misma información y digamos que es la que también existe en la metodología para nosotros. ¿Cómo nosotros garantizamos que cumplimos esos datos personales? Nosotros nos comprometemos en los contratos, también tenemos una cláusula para todos los empleados anteriores de manejar la información, la manejamos en físico, los documentos que legalmente debemos tener, y los demás los digitalizamos, como tú dices, y generamos una perfilación de acceso a ese tipo de datos. También hablamos de datos que puedan generar malestar empresarial, que puedan, lo que les decía, que tal yo llegue y les diga a ustedes que por favor, que no hay problema si no asistimos, o que no se preparen para los exámenes de ascenso, que igual SQL va a quebrar en 2 meses porque no tiene plata. ¿Qué tanto inconveniente podría generar a nivel interno un tipo de información de ese tipo? ¿Podría generar malestar? Claro. ¿Salud? No. Claro que generaría malestar, o malestar como de que yo llegué ingeniera del mismo nivel, no sé, la mayoría acá, pero como, no sé, como don Alex es mi padrino de bautizo, me gano 7 millones y los demás no. Entonces, claro, eso puede generar inconvenientes a nivel empresarial, a nivel de clima laboral, y eso también está como información confidencial en el documento. ¿Eso por qué se hacía? Porque claro, antes nosotros tendríamos a decir muchas cosas como de, ¿sabías que van a sacar a Astrid? Yo creo que sí, yo creo que están que la sacan, porque he visto certificaciones, o he visto las certificaciones generaban muchos líos, porque antes las entregábamos, antes de implementar autogestión, las entregábamos en gestión humana y había una carpeta con todas las certificaciones, y cuando alguien iba a recoger decía Astrid Parra, 25 millones, por ejemplo. 25, pero si ya no hace nada y yo estoy llegando, solo por una certificación generada ese tipo de inconvenientes, y era una de las cosas más comunes que ustedes se puedan imaginar, incluso por personas del mismo departamento, porque las generábamos todas, claro, iban, las recogían y las firmaban, y al pasar, ¿cómo se llama? Al pasar, resulta que la primera era la de, no sé, la de mi jefe, y mi jefe se gana todo eso y yo haciendo, no, y generaba muchos inconvenientes. Entonces hay diferentes tipos de información que hacen, que pueden generar mal clima laboral. La cédula a nivel de la legislación no es un dato, a nivel de la legislación en Colombia se consideran datos públicos, semipúblicos y privados. La cédula es un dato semipúblico, no es confidencial. ¿Por qué? Pues imagínate, nomás uno va al éxito, número de cédula, y uno la grita sin ningún tipo de inconveniente y ya. Entonces es un dato semipúblico porque permite identificar los datos como nombres y nombre de una persona y profesión y demás, son datos públicos. Nadie le dice, yo no le digo a Joana que la voy a demandar porque ella diga que yo me llamo Astrid, o cosas así. Esos son datos públicos. Y ese tipo de detalles de qué tipo de información lo encuentran en la metodología para manejo de información, ¿vale? Pero ¿cómo protegemos nosotros los datos personales de los empleados? Eso lo tenemos en un acuerdo de uso de información. Hay 2 tipos de acuerdos, lo que les decía, los empleados lo tenemos en el contrato, y las personas nuevas que han ingresado, no sé, desde el año pasado, que es la vigencia del documento, existe uno especial que es un acuerdo de uso de información en un proceso de selección, y es ahí lo que dice es lo que nosotros acabamos de decir, qué tipo de información nosotros tenemos de los empleados, cómo lo manejamos, dónde reposa y dónde podrían comunicarse, salud, en caso de que tuvieran algún inconveniente. Es por el calor acá. Por el calor, es por el calor. ¿Ese acuerdo lo firmamos? No. Sí, depende de cuando hayas ingresado. Depende de cuando hayas ingresado. Tú sí tuviste, por ejemplo, que haberlo firmado. Es que está vigente desde el año pasado, si no me falla la memoria. Y es que cuando un empleado va a ingresar, lo firma autorizando desde el proceso, desde que está finalizando el proceso de selección, para que SQL pueda manipular su información. Los demás empleados lo tenemos en el contrato una parte, en normas de trabajo hay otra, pero en el contrato en un otro sí que salió, está esa modificación de qué hacemos.
Sí, de acuerdo. No, es que eso sí debería ganarlo, ¿no? A mí me parece que sí me parece. A ti te envían por correo, no. Pero si tienes tu contrato, te lo puedes leer. Sí, por correo electrónico. Lee tú y nosotros. No, es de 2014. Seguro. Bueno, aquí estamos. Voy a ponerlo acá. Satanás decía, No, y está bien que nosotros digamos, ¿será que yo se aprovecho? Porque están usando mi información. No sé, si ese SQL hiciera una. Ustedes vieron la encuesta de clima, por ejemplo, donde dan diferentes datos de los empleados para que contesten en una encuesta de clima organizacional. Cualquier empleado podría decir, pues yo no autoricé para que SQL, sí, está bien, está buscando mejorar el clima interno y las condiciones laborales, pero yo no autoricé para que dieran mi información. ¿Qué nos pasó? Yo no sé si alguno de ustedes estuvo con una señora que nos dio una charla de fin de año hace ya varios años, ya como 4 o 3 años, y la señora, apenas salió la ley, nos envió pues, que nosotros estamos en su base de datos. Nosotros decíamos, pero ¿en qué momento si ni siquiera conocemos a la señora? Ella tomó los datos de los empleados de SQL y los colocó en la base de datos. En su base de datos personal le enviaba información de lo que hacían y de todo a lo que se dedicaba su empresa. Y fue tras una queja de SQL que nosotros, pues un empleado dijo, ¿por qué me llega información de ella si yo nunca le permití a SQL que enviara esa información? Y claro, nosotros enviamos un comunicado y ella retiró todos los datos de su base de datos de los empleados de SQL porque no contaba con autorización. Entonces inmediatamente, claro, podría decir, oye, pero SQL sí puede, yo no autoricé para que tomaran mis datos, yo lo hice en un entorno laboral, pero no. Entonces estamos ante dos cosas, o no lo tenemos, que sería gravísimo, y ya mismo ahorita cuando salga busco tu otro sitio de información, gravísimo. O te llegó de pronto alguna actualización al contrato y tú le colocaste cierto y no lo leímos en profundidad. Generalmente en los que eso lo incluimos mucho, nosotros aprovechamos para informar los cambios cuando hay cambio de salario, cuando aumenta, cambian los bonos y esas cosas. Entonces saben que se envía un otro sí con el nuevo salario y ahí también pues digamos que está todo en el correo con copia. Pero bueno, acá lo pongo entre nuestros pendientes. ¿Alguna otra pregunta? ¿O dejamos así? ¿Dejamos así? 24. ¿Cómo jugando? Listo, 24. ¿Quién? Vamos, Destico. Sí existen prevenciones contra códigos maliciosos, empezando por el firewall que tienen los equipos en la empresa y las restricciones a... General, ¿qué es código malicioso? Cualquier tipo de inyección, acceso no autorizado, algo que se implante dentro de los operativos que pueda extraer información. Bueno, esa es la definición de ingeniero, finalmente. Acá. Cualquier tipo de evento que pueda extraer información de un equipo. Ok, sí, está relacionado con lo que nosotros conocemos naturalmente como un virus, principalmente. No solo eso, pero digamos que podrían ser virus. SQL, ¿qué tendría contra los virus? El firewall, excelente. ¿Qué otra cosa tiene SQL Software para prevenir estas cosas? El antivirus, sí. Los antivirus, el firewall. Y que te da de restricciones de conexión. Sí, de las páginas. Y no solo eso, sino hasta sí, acá, sí, creo que sí. ¿En cuál empresa? Acá me confundí. Existen restricciones en el momento, digamos, en el que los aplicaciones llegan a donde un cliente al conectarse, digamos, a la red local del cliente. La conexión de otros programas externos. Sí. Sí. Esa conexión de programas externos. Sí, y claro, y el filtro de contenido como tal, nosotros tenemos un sistema IDS en SQL Software, ustedes saben que es pues digamos que ya lo hemos mencionado, que es un sistema que está finalmente monitoreando lo que pasa en SQL y es un sistema que toma decisiones. Básicamente nosotros tenemos que si ese sistema
es como un Intrusion Detection System y hay un Prevention que es el que toma las actividades. Nosotros tenemos el que también previene y toma actividades, y es que si ese aparatico, por así decirlo, detecta que hace curso cuando lo están atacando, que hay muchas posibilidades y están intentando tumbar los sistemas, él se cierra todos los sistemas, bloquea todos los puertos y tumba el servicio. Nosotros no lo ponemos tanto a prueba, pues porque imagínense, nosotros vamos a hacer una prueba y brum, sacamos de línea el servicio. Pero básicamente eso es lo que pretende, ¿listo? Controlar estas cosas a nivel de la red. El filtro de contenidos, porque claro, ¿cuántos virus pueden haber, no sé, en páginas de pornografía? Muchísimas. Pensaríamos, en un ambiente empresarial, ¿alguien accedería a pornografía? Sí. ¿En SQL? Sí. Y claro, y constantemente el firewall nos envía, no, ya no lo hace, mentiras, constantemente no, pero hasta el año pasado todavía nos llegaban links de la siguiente IP está intentando acceder a páginas de pornografía. Qué bonito. Y claro, y no lo decíamos tan fuerte porque pues incluso ocurrió con 4 empleados que todavía trabajan con nosotros. Entonces, ese tipo de cosas. Y cosas tan graves como que en algún momento un empleado que todavía está con nosotros intentaba acceder a páginas de pornografía infantil, cosas de ese tipo. Entonces, pensémoslo desde este lado, ¿qué tantos virus podríamos descargar de este tipo de páginas? Muchísimos, por eso están bloqueados. No es mejor dicho, necesario y siempre queramos bloquearlas todas. Seguramente existen actualizaciones del firewall que páginas que teníamos permitidas y de la nada se bloquearon y ahora me la bloquearon. En SQL, si usted revisa las directrices de a qué páginas pueden acceder, están todas las páginas de educación como tal, las páginas de las entidades en las que tengamos salud, pensión, cesantías, esas cosas para que lo puedan hacer, páginas de grupos de interés pues de algún tipo. Y si ustedes necesitan una página, simplemente nos la copian y nosotros la liberamos. ¿Qué pasa? Yo no sé cuántas páginas existan en el mundo sobre diferentes temas. Entonces el firewall bloquea una categoría y hay páginas que están mal clasificadas. De hecho, cuando iniciamos con el firewall, la página de SQL Software de nómina estaba en una categoría que se llamaba... De hecho, era para el firewall era como un virus, la página de SQL, entonces nos tocó desbloquearla. Entonces, claro, nosotros simplemente en infraestructura bloquean categorías y pueda que ahí estén las páginas por error que alguno consulte, pero si alguien la necesita, pues nos la envía y la liberamos, no hay ningún inconveniente. No es que todas las estemos bloqueando, todas estén siempre bloqueadas, sino ya hay una política que dice a cuáles acceder y a cuáles no, y simplemente como que la liberamos, ¿vale? Pero entonces todas esas directrices de virus, ¿en dónde se encuentran? Todo lo de virus, qué tenemos, qué hacemos para prevenir esto, cómo actualizamos nuestras consolas, ¿en dónde se encuentra? Esta es la pregunta. Normas de trabajo, claro, es que este es documento bonus de nosotros, no. Todo lo que tenemos para cuidar y para preservar, digamos que ¿de quién es la responsabilidad de mantener toda esta infraestructura? Entonces eso lo encontramos en el procedimiento general de ellos, ¿vale? ¿También hay directrices de normas de trabajo? Claro que sí. Y ahí digamos que también tendrían una respuesta válida. Porque en normas de trabajo también tenemos todo lo relacionado a las directrices de prevención y protección de información, previniendo básicamente virus y cosas. Listo, otra. Estamos a 1 hora y nos faltan muchas preguntas. 11, vamos al 11. Fácil, ¿sí o no? La tenemos. Uso aceptable de activos. Activos hablamos, no sé, equipos, portátiles, teléfono, todos los activos de SQL. ¿Alguna directriz que haya para que los empleados protejan los activos? ¿Dónde? Ese sí es dónde. Está en normas de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos de particular en este documento? ¿Qué guía sobre el uso, sobre el manejo de activos? Claro, hablamos de los activos como los equipos, que era lo que decía que ya tenemos. Tenemos
documentación sobre cómo, incluso sobre el sistema de seguridad físico, las impresoras. En algún lado hablan incluso ahora del Jitsi, de cómo manejar, de que nosotros en ese core software tenemos habilitado el sistema de grabación de Jitsi de las conversaciones. Ustedes, digamos que eso existe. No lo monitorea nadie, pero existe. Existen esas cosas. Entonces sí, como que manda fotos, por Dios. Si la da cuenta de eso, debe estar haciendo todo el día la pasada. Bueno, entonces el documento que guía sobre las directrices, pues sí les pido que repasen ese documento de normas de trabajo, ¿vale? Porque ahí ustedes verán que casi todo apunta a los 4 documentos que finalmente vinculamos desde el contrato. Otra rápido para que nos rinda. El 8. 8. Sí. ¿Existe un plan de capacitación para empleados nuevos y vigentes? Sí. Sí. Para los nuevos está Perix School y nosotros pues, digamos que estamos haciendo un plan de capacitación para hacer. Sí, en efecto. Nosotros en el instructivo de formación y capacitación hablamos de qué temas deben recibir todos los empleados nuevos. Cada uno, digamos que lo detallamos, y según el perfil de cargo al que acceda. Ustedes saben que algunos tienen incluso cursos de legislación laboral, otros tendrán de Queries School efectivamente, otros tendrán en herramientas, incluso ya se ha ampliado, y algunos cargos tendrán cursos de liderazgo y cosas así que son necesarias por cargo. Y también existen temas generales para todos los empleados de la compañía, que reciben mínimo una vez al año. Eso reposa en el instructivo de formación, entrenamiento y capacitación, y lo que busca es garantizar que los empleados mantienen la competencia necesaria en los temas generales y en los específicos como tal de las actividades. También en outsourcing se generó una estrategia, pues digamos que liderada por Wendy también, de capacitación continua para los empleados. Y si nos funciona bien, podríamos implementar algo así en cada departamento. Vamos que es el piloto de capacitación continua, diferentes temas, y seguramente después seguiría soporte técnico en cuanto a ese tipo de capacitaciones. ¿Vale? Pues sí existe un plan de formación en cuanto a eso. Otra, rápido. Aquí, vamos a aquí con los grupos. A ver, dime el número. No. 29. Listo. ¿Existen directrices para garantizar la seguridad de la información en la relación con proveedores? ¿Sí? Cuéntame, ¿por qué? ¿Qué buscarías hacer con eso para establecer un tipo de directrices como tal? Me imagino que proveedores se reconocen, por ejemplo, con el ISP, ¿sí? Entonces, pues ellos le tienen que decir a ellos pues, que le garantice la conexión, o tienen que hacer pues, las cosas del acceso a la intranet, ¿cómo se dice eso? Que le garanticen que siempre esté estable la conexión. Ok, bueno, hablamos de conectividad de internet, el proveedor que nos suministra a nosotros no es necesario para conectarnos. ¿Eso existe en algún documento? ¿En dónde? No. Existe en procedimiento para seleccionar de proveedores. Ustedes saben que todos los proveedores de Secure se controlan a través de Entonces, este procedimiento de compras funciona para todos los departamentos en Secure. Funciona desde el departamento de
No, para todos los empleados que deseen hacer compras, existen diferentes tipos de proveedores, claro. No es lo mismo la compra que nosotros vayamos a hacer al seleccionar, como nos acaban de decir, el ISP o el proveedor de internet o el proveedor del data center que nosotros tengamos contratado o el proveedor, el proveedor que nos realice, no sé, que nos dé las cinticas para aportar el carnet. Claro, los requerimientos son diferentes. Y las normas, incluso la de calidad y la de seguridad, en sus nuevas versiones, pide que los proveedores incluso conozcan el procedimiento para reportar incidentes, que ellos sepan cómo reportar un incidente si ellos lo detectan, que ellos conozcan también la política de seguridad cuando son proveedores que podrían afectar directamente el servicio. Entonces, todas las políticas y cosas para, en caso de que nosotros lleguemos a tener un proveedor crítico, las pueden encontrar en el procedimiento de compras general, ¿vale? Otro. Obviamente, si no, no vamos a alcanzar. ¿Nadie? 2. Sí, comenta, la política de segregación de funciones, donde se describen las funciones por cargo. ¿Decimos por cargos? La política de segregación de funciones, sí, claro, tiene lo que hace es dividir, segregar es como dividir las responsabilidades grandes. Particularmente le ocurre a desarrollo y a implantación, creo que son los que más le ocurren, que van a hacer algún despliegue o actualización y tienen que pedir el usuario si su sistema me custodia y demora un poquitico más eso. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo de que, por ejemplo, los usuarios o sistemas que son tan comunes y grandes en Oracle no los tenga el director de infraestructura? ¿Por qué crees que ellos no lo deberían, o no lo tienen en este momento? ¿Por qué crees que no lo deberían tener? Digamos que ellos al ser los administradores de la red pueden ser juez y parte de cualquier evento. Digamos que deberían actuar con un usuario con sus privilegios, pero no ser directo del administrador. Sí, básicamente eso es lo que pretende nuestra política de segregación de funciones, y es que el departamento, por ejemplo, de infraestructura, que cuenta con privilegios tan avanzados, no puedan, el usuario CISO System básicamente podría deshabilitar la tabla de registro de actividades que ocurran en los servidores. Entonces él podría perfectamente acceder a cualquier base de datos y modificar algo sin ser rastreado. Eso está prohibido, digamos que a nivel de seguridad de la información y a nivel de la norma, que alguien pueda efectuar actividades sin dejar ningún tipo de monitoreo. Entonces esos usuarios nosotros los tomamos, todos los usuarios privilegiados, y los enviamos a custodia en tomas. Pues a veces es un poquito lento el proceso porque los usuarios en caso, además también nos soporta un poquito el plan de continuidad, y es que en caso de que ocurra algo acá, las regionales tienen la competencia para saber qué hacer en los servidores. Lo único que necesitarían serían las contraseñas como tal. Las contraseñas nosotros no las archivamos aquí en SQL Software, en esta sede, sino las enviamos con nuestro proveedor de medios, que es Thomas Gregg. Y ellos tienen las contraseñas allá. Cuando las necesitamos, las administro yo, vengo, la pongo y dejamos un registro de lo que se hizo en el sistema y se envía a Thomas. Y semestralmente se audita aleatoriamente diferentes movimientos que hayan ocurrido con el usuario SIS y deben coincidir la contraseña y el evento. Pero es buscando eso, es buscando que ellos no puedan llegar a deshabilitar o a otorgarle privilegios especiales a un usuario sin ser detectados. ¿Vale? Existe, claro, existe un documento que es la política de segregación de funciones como tal, que lo encuentran pues en todo el sistema de seguridad de la información, encuentran esa política y ese es el objetivo. ¿Vale? Otra. ¿Ninguno? ¿Finalizamos aquí? ¿Cuál? 15 o 3. 15 o 15. Que vamos a ver. Listo, 15. Sí. ¿Existe una directriz para manejar medios renovables como USB? Sí, existe. En este momento, ¿para qué departamento existe? ¿No? Este es como también como el de descriptivo de normas de trabajo, pero también es nuestro comodín, casi todo está aplicado allá.
inicialmente, pero nosotros tenemos una restricción para que en outsourcing de nómina ellos desde hace años no pueden utilizar puertos USB. Desde hace más de 2, 3 años tal vez, ellos no pueden utilizar medios USB y la idea será replicarlo a otros departamentos. Ustedes saben que es una política que de hecho está en auge en muchas empresas que no permiten la fuga de información por puertos USB. ¿Para qué creen que está bloqueada la...? Bueno, aparte porque fue un requerimiento específico de un cliente en outsourcing inicialmente, pero ¿por qué bloquearíamos los puertos USB en este departamento? Para no extraer información. Sí, Si vale. manejan la información de nómina de empresas muy grandes y esa información es confidencial, no se debe extraer al mismo tiempo. Sí, señor, claro. Un acceso remoto o a través de una USB para Sí, señor. Sí, además porque tiene una particularidad y es que, por ejemplo, a nivel de, no sé, de producto, de implantación e incluso de soporte, yo estimaría que más del 70% de los casos todos acceden a ambientes de pruebas. En outsourcing son datos reales. Entonces es de hecho un requerimiento que tiene uno de los clientes más grandes que tiene outsourcing de nómina, y es que claro, una persona no va a querer acceder a tomar una base de datos que sea de pruebas, pues porque sus datos están truncados o no existen. En outsourcing las bases de datos sí ocurren, y los clientes lo ponen como, el cliente que no lo pone como particularidad es porque ellos tuvieron el caso de una empresa como nosotros que presentaba el servicio de nómina. Lo que detectaron fue que un empleado que salió mal de la empresa, por ejemplo, yo en este momento tengo un ataque de ira e intenso dolor y salgo de SQL Software, tomó los datos de contacto del cliente y les envió un correo, lo que decíamos, buscando afectar el clima laboral, y decía, SQL Software proveedor de X empresa, en el servicio de nómina, quiero informar a sus empleados que el día pasado la empresa mandó liquidar, hizo la simulación de liquidar a casi 40, 50 personas, porque las va a despedir, entonces ustedes deberían cuidarse, cosas de ese tipo. No les ocurrió con SQL, pero les pasó con un cliente, un empleado de Malgenio, tomó los datos reales de los empleados y les envió ese mensaje masivo, como al global de SQL, si nosotros tuviéramos tercerizado ese servicio. Y es que claro, los datos directamente son reales, y lo que piden es que ellos no tengan acceso a ningún tipo de vínculo que pueda hacer que adjunten una base de datos, adjunten, no sé, diferentes carpetas, entonces tampoco tienen acceso a correos internos o externos, mentiras, perdón. De hecho, nosotros no podemos enviar Un correo muy grande y manejamos son carpetas que están en la red. Sí, porque nada nos sirve tener bloqueados los puertos si por correo puedo adjuntar toda la información. Entonces este departamento sí tiene una directriz especial para el tamaño de los archivos que adjunta. ¿Vale? ¿Dónde se encuentra lo de los USBs? El procedimiento general de infraestructura, y va a quedar y también en normas de trabajo, que es nuestro comodín. Todo está en normas de trabajo y ahí hipervincular el procedimiento general. ¿Quién dijo el 3? Entonces miremos rápidamente el 3. ¿SQL Software cuenta con directrices para trabajar remotamente? Sí. ¿Qué directrices tenemos para trabajo remoto? Si se va a trabajar remotamente, hay que solicitar a la infraestructura y a la oficina de seguridad a través de la solicitud de la plantilla. Sí, señor. Hay que solicitar una conexión remota y especificar qué horas son para que... Sí, muy bien. Sí, señor. Todas las directrices para trabajo remoto, hay dos cosas que están ahí incluidas. Una, que tenemos un equipo, de hecho creo que es este equipo, que se almacena en infraestructura para que si alguien que no tenga portátil desee tener una herramienta de teletrabajo por un fin de semana o por cualquier cosa, se le asigne un equipo que esté controlado por nosotros. Lo siguiente es que nosotros tenemos unas VPN seguras, que son las que ya algunos habrán visto, que son las que se generan desde un FortiClient que nosotros tenemos, un software para generar VPN seguras, y estas VPNs tienen activadas básicamente tres características de seguridad.
tienen activada uno, que el equipo en el que se conecta o para permitir la VPN con SQL no debe tener ningún software instalado, ningún software malicioso para captar información. Entonces, antes de permitir el acceso a la VPN, revisa ese equipo. Por eso algunas veces a personas no les funciona, porque también pide que tenga un antivirus instalado. Entonces, si el equipo se instaló en uno personal y no tienes antivirus, no va a funcionar la VPN. Y dos, cifra la información que es, pues, digamos, y tres, cifra la información que hay en trámite con eso. Entonces, esa es la información que nosotros tenemos para trabajar remotamente, que también lo tenemos en normas de trabajo. ¿Para qué remotamente se podría hacer eso? No tenemos ninguna, por ejemplo, si fuera para outsourcing de nómina, en outsourcing pues sí, la idea es trabajarlo en esos equipos por el tipo de información. Básicamente por el tipo de información que tenemos, ahí sí hay una que otra particularidad establecida. Pero si un empleado de SQL de outsourcing lo solicitara, le podríamos dar el equipo y le bloqueamos los equipos, todo tal cual, los puertos y demás, para que lo hiciera. Pero son casos en que, digamos, lo que dice el documento es que lo aprueba también presidente, en esos casos. Pero VPN solicitan creo que en todos los departamentos tienen por lo menos uno. ¿Vale? Otro. 21. Ay, me salté, perdóname. ¿En dónde estarán? En normas de trabajo, no. Espérame que me pasé. Espérame. El de trabajo remoto está en normas de trabajo. Ahí está para trabajar remotamente. Y las particularidades de la VPN y del equipo y demás están en el procedimiento general de infraestructura tecnológica. Ahí, como muy bien decía Oscar, mediante la plantilla nosotros podemos acceder solicitamos infraestructura a la VPN y ellos mediante la plantilla crean el usuario, crean el equipo y modifican esas cosas. Entonces, en el procedimiento general de infraestructura está la particularidad de cómo es el proceso, y en normas de trabajo pues dice que para qué departamento está permitido y demás, ¿vale? ¿Más? ¿Algún otro? 21 ya está. ¿No lo abrí? Oh, perdón, ¿dónde está 21? 21. Sí, Mentira, ya está. Sí. Claro que sí, muchas gracias. El 20 no está. Ah, pero está relacionada. Políticas para equipos de usuarios desatendidos es la que vimos de política de pantalla limpia. Otra, a ver, muestra cuál falta, el 4, falta. Matriz de contactos. sí. Entonces, como para intentarlo agilizar, a ver si profundizamos. La matriz de contactos de SQL Software, ustedes saben que es una matriz que tenemos, donde están diferentes tipos de contactos. ¿De qué tipo? Así suena un poquito redundante. Tenemos contactos a nivel de emergencia, entonces están los contactos básicos de policía, Cruz Roja y demás entes que pudieran ser necesarios para operar en caso de emergencia. Acá la encontramos, por supuesto está liberada. Tenemos directrices de contactos para cuando algún empleado por razones personales también quiere consultar grupos de interés de seguridad de la información. Entonces acá tenemos la matriz, lo que les decía, tenemos a nivel de seguridad de la información, la unidad de delitos informáticos, de la fiscalía, de la policía y el centro de la policía para extorsión y terrorismo, en caso de que alguien lo necesite también para fines personales. Tenemos contactos de emergencias en Bogotá, tenemos de la ARL y demás que podamos llegar a necesitar. Tenemos contactos de emergencia por regionales, los mismos básicamente, Medellín, Cali, y tenemos finalmente las IPS de urgencias para llevar a un empleado en caso de que
pues, digamos que se afectaron las que están más cercanas acá. De la, ¿está en la sede anterior? Muestra. Sí, Está en la sede anterior, a ver. A ver, notémoslo acá. En la de emergencias para. No, espera, la última. Una IPS. ¿Las IPS? Están las más cercanas con la. Allá, a la 94 muestra. Le decimos a gestión humana. Estas. Calle 18, noveno, segundo. Ah, sí. No, espérame. IPS. Sí, es cierto. Listo, ahorita le digo a gestión humana, gracias. Gracias. Listo. ¿Cuál más? ¿Falta las 6? Falta las 6, muy bien, Joana. 6 y 7. 6, otra estaba. La 16, la 7 o la 16, la que yo veo primero que vale, la 16. La 16. ¿Todos los empleados acceden a la misma información? No, el acceso a la información no solo está guiado por la metodología, digamos a nivel general, sino también hay un documento que dice qué empleado tiene como accesos a qué carpetas, básicamente. Pero es más un control, Nosotros lo que hacemos es auditar esos documentos para verificar que Joana haciendo outsourcing no pueda ingresar a la carpeta de seguridad de gestión interna. Y es buscando simplemente auditar esos diferentes subprocesos. Existen otros documentos generales por área, estamos creándolo para otros departamentos, en outsourcing de nómina ya existe, donde hablan incluso los usuarios de la aplicación qué niveles de acceso deben tener, pero son documentos que finalmente sirven a nivel de auditoría, no a nivel del empleado, porque nosotros no nos ponemos a mirar, yo tendré el mismo acceso que mi compañero, sino sirve más para que auditoría pueda revisar esos diferentes tipos de acceso. ¿Dónde se encuentran? Pues digamos que ahí mencionamos diferentes. Hay departamentos que no los tienen, pero departamentos como outsourcing de nómina y los demás sí tienen particularidades de qué tipos de usuarios manejan por departamento. ¿En qué documento estás? ¿El de outsourcing de nómina? ¿El de procedimiento? El de outsourcing se llama perfiles de usuarios. Sí, ese perfiles de usuarios. Pero es más un documento finalmente auditoría. El 7, que era el otro que nos faltaba. ¿Qué actividad realizamos cuando un empleado se retira? Sí, ¿dónde está todo eso? Todo está en un documento general que es actividades para cuando un empleado se retire, es determinación de contrato, y a las áreas vinculadas les llega mediante el pasisalvo de retiro. Eso es como básicamente. Entonces cada quien en el pasisalvo, incluso el mismo empleado, les llega qué actividades debe cumplir para poderse retirar de ese sobresueldo, y a cada departamento le llegan las actividades que debe generar para el retiro de ese empleado. Entonces, ¿qué es lo importante de este? Más allá del documento, que digamos que no es interesante casi para ninguno de ustedes de conocer el documento como tal, es saber el objetivo. Para que nosotros, para que nosotros tenemos un documento que controle la salida de un empleado. ¿Para garantizar qué? Pues que no dañe la información, que no se lleve información. Que no se lleve información, claro. Que no pueda manipularla más adelante, o que no pueda ocurrir ninguna actividad en el momento o en el momento en que se vaya. Exacto. Entonces, es para garantizar, digamos, que cuando un empleado se retire, se puedan eliminar todos los accesos. Si nosotros lo hacemos ahorita en memoria, ¿qué accesos debemos quitar? Seguramente empezaríamos, no sé, creo que deberíamos quitar el acceso. De pronto tenía usuario de Querix.
de pronto tenía FTP. Entonces lo que tenemos es una lista de chequeo que garantiza que podamos eliminar todos los accesos que tenía una persona. El documento de negocios es fácil salvo, que es lo que deben conocer las personas, sí. Otra, rápidamente. El 10 creo que falta. El 10 falta. No, esto ya está. El 17, sí, el 17 falta, sí señora, 17, no lo veo. El 17. Acceso físico en las instalaciones. Que bueno, hasta ahora está funcionando ya con el sistema. Con el sistema de brazo que acabamos de poner en las puertas. Un poco pesadas. Súper pesadas. Pero bueno, esto es parte de, no sé, bueno. Diré políticas para controlar el acceso físico en las instalaciones de SQL Software. Sí, ustedes saben que existen, buscando que no nos pase como en la otra oficina, que una persona llegó y porque era muy querida saludó a todos los empleados de SQL y nos robó 3 portátiles, porque ingresaba sin ningún inconveniente, y que es algo que nos estaba ocurriendo un poquito aquí por no tener los controles, y es que nosotros veíamos gente por ahí caminando con mucha libertad. Entonces, si busca preservar la información, nosotros no sabemos quién ingresa. Lo mismo lo que nos pasó con esa persona que nos robó los 3 portátiles, saludó, y de hecho es un caso que le duele mucho a empleados de SQL porque decían, todos lo saludamos, todos lo vimos ahí sentadito al lado de los portátiles y lo que hacíamos era ofrecerle tinto, que si lo habían atendido muy bien, y nadie le preguntó a quién venía. Él simplemente entró, saludó y otros empleados le fueron abriendo la puerta. Hasta que llegó ahí, se sentó simplemente y le ofrecieron tinto y le ofrecieron de todo. Y cuando pudo, sacó los equipos y estaba en la puerta esperando a que alguien le abriera. ¿Me abre, por favor? Claro, con mucho gusto. Y le abrieron y ya salió con los equipos. Fue un gusto curioso. Pero claro, previniendo cualquier tipo de personal malicioso en las instalaciones, de personal que pudiera tomar cualquier tipo de activo, existe el instructivo de acceso a las instalaciones. Aquí también menciona la nueva versión para mencionar como de estos controles de acceso, qué hacer si nos bloqueamos, qué perfiles tenemos. En la otra oficina teníamos restricción incluso para infraestructura, recuerdan que era otro departamento, aquí ya no, aquí ya es un departamento común. El único que tiene diferencia es... el único que tiene diferencia es outsourcing de nómina y el centro de cómputo como tal, pero acá ya en general todos estamos como pudiendo ingresar a cualquier área, menos outsourcing de nómina, ¿vale? Necesito que esto sea... Ahí también va, digamos, la instrucción para el acompañamiento de los empleados. Eso está ahí, sí señor, y el envío de la plantilla, qué hacer si necesito traer a mi hija el día de mañana, entonces cómo puedo traerla para que me acompañe la jornada completa. También están las directrices de cómo acceder a outsourcing de nómina, cómo acceder con proveedores y demás en un fin de semana. Todo eso está aquí, todo lo que tenga que ver con seguridad física, incluso algunas personas que nos decían, eso ya está liberado, que nos decían, hemos hablado del radio, ustedes han visto los radiocitos de gestión interna que pide este departamento. Alguien decía, pero a mí nunca me han dicho que ese radio, que cuando yo llegue y sea el primero en SQL Software deba registrarme. Eso está en esa versión, y digamos que después las niñas fueron departamento por departamento contándolo. Pero en el instructivo de acceso está eso porque es una actividad que se realiza apenas ingreso a SQL Software. También va a estar que no lo hemos activado en este momento porque nos estamos acostumbrando, pero en las tarjetas, uno de los requerimientos pues, de presidencia como tal es que las tarjetas se bloqueen si yo no marco el ingreso a un área específica. Entonces, si yo no marco el ingreso a SQL Software, no voy a poder salir. No está activo en este momento, lo activaremos seguramente en 1 o 2 semanas mientras nos acostumbramos y hacemos fuerza de brazo todos, ejercicios para brazo, pero también existen esas directrices después de que nos acostumbremos, de si yo no marque el ingreso, no voy a poder salir de SQL Software. Eso buscando prevenir cosas que nos han pasado. Claro, también nos ocurrió que uno de los inconvenientes de falla o fuga de la información que ocurrió con
un empleado pues no marcó con su tarjeta, sino tenía la tarjeta 1, tenía la tarjeta de un compañero y 2, le gustaba ingresar sin marcar para no dejar registro o evidencia pues de dónde había estado. Entonces esa es otra de las cosas y todo eso está en el instructivo de acceso a las instalaciones, ¿vale? Obviamente, ¿cuándo nos falta? 12, 13, 14, nos faltan 13 acá. Lo vi. ¿Por qué lo vi? Este es el que ya hemos visto, el de clasificación de información. Toda la clasificación de información se encuentra en la metodología para manejo de la información, como ya lo habíamos visto. En esa metodología que vemos, en la metodología tenemos qué tipos de información existen. Son 3 básicamente, todos se lo saben de memoria. Todos conocen los 3 tipos de información, ¿cierto? Que todos conocemos los 3 tipos de información. Confidencial. Confidencialidad e integridad. Disponibilidad son los pilares. No son los pilares, sí, señora. Estratégica y confidencial. Esos 3 tipos de información ahí en el documento encontrarán hacia adelante. Confidencial, pública y estratégica. Son los 3 tipos de información que manejamos en el ciclo de software. Agrupadas en diferentes cosas, claro, los que tenemos como tal la documentación del sistema que recibimos de los clientes y demás, y la que nosotros publicamos libremente en páginas y que no, digamos que no pasa nada si la suministramos libremente. Todo está en esta metodología, cómo almacenarla, en qué lugares almacenarla, cómo protegerla, incluso cómo eliminarla. O sea que tenemos directrices específicas para eliminar información, también está en la metodología para que por favor también la revisen con detalle la metodología para el manejo de la información, ¿vale? Es un documento tan importante como el descriptivo de normas de trabajo para nosotros. Falta también creo que la 18, sí. Ah, no, mentira, sí, ya la vimos. Esto sí, y está relacionada con el pase y salvo de retiro, sí, es que nosotros, bueno, tenemos en infraestructura, cada uno de ustedes debió recibir un inventario de activos, que es de Juan Camilo, y ellos se lo asignan a los empleados, y lo que busca garantizar es eso, es que nosotros, entonces por favor contéstenlo, o si algo no está bien de lo que ven superficialmente de los activos, comuníquenlo a infraestructura, porque en caso de que alguno de ustedes se retire, eso es lo que nosotros consideraríamos que es lo mínimo que deberían tener, ¿vale? Pero está relacionado con el pase y salvo. Nos faltan como estas, 25. Servicios de red. Esto también está en el descriptivo de normas de trabajo y es cómo hacer para acceder a páginas, que es como lo que vimos. También lo hacemos mediante todo lo que nosotros necesitamos saber de los procedimientos que controlan la infraestructura, más allá del procedimiento de ellos como tal, es que todo lo hacemos mediante una plantilla con infraestructura. Todos los servicios que nosotros requerimos de infraestructura, de habilitar páginas, de VPN, de puertos, e incluso de acceder a nuevos servicios de red, cambiar de VLANs y demás, ocurren mediante una plantilla. Entonces, lo que se hace es utilizar la plantilla de infraestructura tecnológica para enviar los diferentes requerimientos y tienen un proceso de aprobación básicamente. Esto está relacionado con el cambio de las páginas que ya habíamos visto y con todo lo demás. Lo que tenemos que saber del procedimiento de infraestructura como tal es que lo hacemos mediante plantilla, todo, con aprobación y general. Nos falta la 26 tal vez. La transferencia de información. Ya hemos visto que hay documentos fundamentales para información que les dije que por favor lo revisaran en detalle. ¿Dónde podrían estar las características necesarias para transferir información?
manejo de información, con instrucción para En la metodología de manejo de información. Sí, señora. Estas básicas, esta metodología. Y aquí también hablan de mediante qué canales exactamente debería transmitir información con clientes. Hay un inconveniente que tuvimos en la auditoría y es que, por ejemplo, no habíamos puesto FTPS en el departamento de producto y es algo que tenemos que comenzar a hacer porque fue un error de auditoría. Y es que no tenemos un FTPS para transferencia de información como tal, confidencial, entre partes. Miraremos si aplica para otros departamentos, porque la mayoría tienen datos que no son reales, pero el departamento de productos sí maneja un dato que es básico, que es muy importante, que es real, y lo comparte a veces con otras personas, que es ese dato que obligó y que nos generó una no conformidad en la auditoría desde producto. De las actualizaciones, El código fuente, como se comunica en algunas partes, se comunicaba por correo o cosas así, eso es una no conformidad de auditoría, y esto está guiado desde la metodología. Toda información confidencial debería hacerse mediante la venta de transferencia de información, ¿vale? No a través de correo electrónico. ¿Por qué no es seguro nuestro correo electrónico? Uno, porque es un servicio adicional que nos ofrecen por tener el data center. Dos, porque ellos, si nosotros llamamos en este momento, que nos pasó una vez en outsourcing porque se enviaron mal unos comprobantes, el señor allá básicamente podría decir, sí, estoy viendo que se están transfiriendo, están en el correo 200, ¿freno? Sí, frene por favor la transferencia, y él podía frenar la transferencia de información desde ahí, pero hay una persona X, ni siquiera es una persona fija, que puede estar mirando el tráfico del correo electrónico sin inconveniente. Entonces decía, quiere que ese incidente nos mostró que el correo de verdad no es nada seguro para nosotros. Quiere que revisemos el correo, muestre. El correo está entre Astrid Parra y Joana Castro y le envía un adjunto que se llama pago de nómina 3. Sí, por favor, cancele eso. Entonces no sabemos quién en Telmex como tal, cuando hicimos el contrato y ahora en Claro, pueda revisar esa información. No sé qué más nos falta. 14, 18, 22. Hay muchos que nos faltan, pero 22. Esta es una particular. Cambios en la aplicación. ¿Existen políticas para cambios en la aplicación? ¿Para gestionar todos los tipos de cambios? ¿No? Todos los cambios, digamos que esta está más relacionada con el departamento en outsourcing de nómina, con la parte como de modificación de los ingenieros en implantación y los demás, en implantación y soporte como tal, cambios de clientes, se encuentra detallado a nivel del procedimiento de infraestructura. ¿Qué deberíamos saber del procedimiento de infraestructura para este caso si vamos a hacer algún cambio en el cliente? Que lo hacemos mediante una plantilla y ahí está el informe general de cómo se hacen cambios en la aplicación, qué tipos de cambios, algunos cambios se hipervinculan o necesitan el uso de usuarios ISO System, lo mismo, entonces digamos que tiene un procedimiento interno general. Etiquetado de información, lo mismo, eso está en nuestra metodología para manejo de la información. Entonces ahí dice cómo etiquetamos información. Ustedes saben que el correo electrónico al final también tiene una nota que habla de que la información y contenido es confidencial. Eso hace que las personas que reciben el correo sepan que esa información es confidencial. En la aplicación tenemos una modificación manual para outsourcing de nómina y es que los empleados reciben algunos parámetros con información confidencial, diciendo que es información confidencial. Y si ustedes revisan toda la documentación liberada en SQL Software, ahora la que es estratégica y no tiene una etiqueta, pero sí es confidencial, lo dice en la marca de agua de cada documento en SQL Software. Para que por favor lo tengan muy presente. Todo está en la metodología de manejo de la información, ¿vale? Ya lo vimos. Los faltan son como estos, como 32. Y si alguien tenía gripe, porque ya me siento que ya llegué bien y ya me ve.
Si alguien. Bueno. Legislación aplicable. Nosotros tenemos una matriz. La idea es que la limitemos entre todos, pero bueno, inicialmente está para todos los requerimientos contractuales que tenemos a nivel de seguridad de la información en la empresa, toda la normatividad que debemos cumplir y toda la normatividad que tenemos hacia los empleados. Entonces, la protección de ergonomía y todas esas cosas, eso está en una matriz general que pues, pueden consultar, se llama matriz de cumplimiento legal como tal. Y aquí lo que encuentran es exactamente qué tenemos y cómo lo cumplimos. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos de protección de datos, que es a nivel de seguridad de información y que es la legislación que yo conozco, hablamos de que nosotros debemos garantizar que los empleados reciben información, protejamos la información de cada uno de ellos, y lo que tenemos ahí al frente es cómo lo cumplimos, porque ustedes vieron básicamente. Esta no es como tan más preguntas, sino sí es para que sepan que si algún día quieren saber cómo nosotros cumplimos toda la normativa que existe en el país en seguridad de la información, ahí dice cómo lo hacemos. Y ahí está hay un comité que revisa las actualizaciones. Sí, de eso estuvimos hablando en la primera capacitación y que habían dicho que iban a implementar eso. Sí, debería estar así. Esas actualizaciones para que las, digamos que se pudiera consultar fácilmente. Pero no lo han, el comité no lo ha enviado, pero no lo envíen, lo ponemos, claro. 31. Sí. Yo creo que sí. Hablamos de documentación. Yo creo que llevamos dos documentos que han sido que son súper importantes consultarlos y conocerlos bien. Otro sería, un plan de continuidad de negocio será interesante o importante para SQL. ¿Lo tenemos? Sí lo tenemos, ¿cierto? Sí. ¿Para qué lo tendremos? Por si llega a haber, no sé, alguna anomalía y no podemos seguir operando, debemos mirar otra forma de realizar las entregas. En outsourcing ahorita nosotros tenemos ese plan de continuidad y es que en implantación nos entregan los computadores. Y tenemos una respuesta de 8 horas al cliente. SQL desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, tiene contractualmente que nosotros nunca estaríamos fuera de línea más de 8 horas. Están todos los contratos para todas las modalidades de negocio. El plan de continuidad nace y tiene algo que lo guía, y son las estrategias de continuidad que establecemos. Entonces tenemos diferentes escenarios, no solo es que no podamos entrar a las oficinas, sino incluso el escenario de pérdida de información. Algo que nos ocurrió hace poquito, que se borra información. Entonces, ¿qué tendríamos? ¿A qué backup accedemos? Hablan del escenario en caso de que no asista un ingeniero, ¿quién sería su reemplazo? Entonces, todas esas estrategias de continuidad son para diferentes escenarios, no solo es que no podamos ingresar, sino también qué pasa si no viene X empleado, qué pasa si se pierde esta información, qué pasa si se daña este servidor. Entonces, son escenarios generales y lo que tenemos son estrategias de continuidad montadas para cada uno de ellos. Una pregunta señor. ahí, Astrid. La vez pasada en un cliente, tuvimos una reunión con un cliente y precisamente me preguntaba acerca de la continuidad. Yo conozco de Triara y conozco los servidores que están acá, pero él me decía, únicamente tienen o cuentan con esos dos planes de contingencia o tienen algo adicional. ¿Para el escenario en el que se dañe el trial? Sí, o sea, decía, pues, nosotros les decíamos, pues no, pues, Triara, de aquí a que nos falle Triara, pues, tendría que ser algo muy grande, pero ella decía, igual, y si falla. Sí, si falla, bueno, para todos los servidores y servicios principales están en Triara, que claro, es un búnker, es un monstruo y tiene una disponibilidad del 99,99%, pero a nivel de seguridad de la información se debe considerar, la seguridad al 100% no existe, entonces se debe considerar un plan paralelo. ¿Cuál es nuestro plan paralelo? Claro, toda la información, por eso en las noches se trae aquí. En caso de que Triara tenga un bombazo, una cosa increíble y no exista, el día de mañana nosotros perderíamos máximo o en las 8 horas de anoche, o sea, llegaríamos el backup de información se genera todos los días a las 6 de la tarde. Entonces se perdería la información
que se haya generado, por ejemplo, hoy hasta ahora, si pasara algo, y estaríamos con la información de ayer a las 6 de la tarde. Entonces, pero con servidores de aquí. Después de que nosotros tenemos esa información, nosotros aparte la quemamos y la enviamos a Tomás. ¿Por qué? Porque en Colombia existe legislación especial de datos cuando son de tipos de salarios y cosas así, que obliga a que las empresas la conserven por 2 años. Entonces nosotros los backups diarios de todos los clientes lo tenemos en Tomás. Entonces si aparte, digamos que en paralelo no existiera ninguno de nosotros dos, que ya es un escenario, pues ya un escenario desastroso y que no se ofrece ningún tipo de contrato, porque ninguna empresa evalúa la posibilidad de que se dañe su sitio alterno y ellos también, pues no operarían. En nuestro caso que tenemos las regionales, cualquiera de ellos podría pedir esos medios y comprar un servidor, digamos que en el escenario más triste, y montar la información que tenemos allá. Digamos que Tomás, al igual que Triana, tiene un esquema de seguridad muy grande para proteger medios. Entonces esos son como los 3 escenarios, pero a nivel de seguridad de información se ofrece siempre una contingencia. Entonces la contingencia sí es los servidores que tenemos en esta sede. Y esperamos que a mitad de este año los tengamos en la nube también. ¿Vale? En el 2020 seremos. Me falta la 31. ¿Dónde está? Ya. 31 ya. Sí, ya. 22. Hay un documento que es plan de continuidad de negocio y para cada una de las dependencias hay un DRP. Porque hay cosas que no aplican. Por ejemplo, para la modalidad, digamos que se nos olvidó mencionar. El DRP es por las siglas en inglés, es como un plan de recuperación tecnológico. Entonces hace referencia al plan de recuperación tecnológica. Si nosotros pensamos en el plan de continuidad de negocio, porque la aplica inicial, pues en gran medida outsourcing de nómina, y es porque nosotros tenemos los datos de ellos aquí, a nivel, por ejemplo, de soporte, tenemos el soporte. Nosotros no podemos garantizarles lo mismo que tenemos en outsourcing porque la disponibilidad de los servidores no depende de SQL, sino de ellos, depende del cliente. Entonces el plan que nosotros tenemos... No siempre. ¿Señor? No siempre, porque los clientes que son... No, a nivel de los que son licenciamiento y los que son de APO, por eso solo les aplica el plan de recuperación tecnológica. Que no sé, un cliente que sea APO, ¿qué es lo que él necesita? ¿Él le interesa de alguna forma que, no sé, que el ingeniero de infraestructura esté disponible? No, nosotros lo que hacemos es, en los contratos con los clientes hay una política que lo denominan conocimiento compartido, una cosa así, y es que porque cualquier ingeniero en teoría podría darle soporte a un cliente, y es por ese conocimiento, es porque no dependemos de que hay un solo empleado que es especialista en ese cliente y nadie más lo sabe manipular, sino los casos podrían ser aleatorios, y eso lo que hace es garantizar, digamos que si a esa persona le llegara a ocurrir algo, no pasaría nada y podría otro empleado poder brindarle servicio de soporte. Antes nos pasaba con outsourcing de nómina, que había personas que llevaban manejando un cliente 10 años y nadie más sabía cómo manejarlo. Por eso se implementó una política de intentar cambiarles el cliente por lo menos cada 1 o 2 años, creo que está. Y ahora creo que lo hacen más seguido que hacen una reasignación. Tenemos actualización y los documentos. Los documentos, exacto. Y es para no generar esa dependencia. Pero finalmente para los clientes que no son outsourcing, lo más interesante con ellos y lo más importante va a ser la parte tecnológica, que es lo que nosotros le ofrecemos. Y esa parte tecnológica, ¿qué es? La disponibilidad de los servidores. Eso es lo que digamos que a ellos les interesa. Por eso existe DRP para todas las modalidades de negocio, pero plan de continuidad de negocio grande solo para outsourcing de nómina. Porque hay control claro. Instalaciones, por ejemplo, nosotros les ofrecemos un backup de instalaciones para que ellos operen. Algún día si un cliente de soporte técnico vino a ver si pues tenían un problema en su oficina y querían trabajar desde aquí, pero nosotros no ofrecemos esa modalidad ni queries SQL para que los clientes trabajen si se les dañan sus oficinas, pero sí pensaban que pero eso sí lo tenemos que garantizar para outsourcing de nómina, que los empleados puedan operar desde otro lugar. Básicamente esa es como la diferencia general.
Si quieres alguna cosa específica, igual lo que necesiten, hacemos una capacitación rápida de 10-15 minutos en esta semana de algún tema en especial, me avisan y con gusto lo miramos si hay algo que esté enredado. Si ustedes miran la documentación y hay algo que no entienden, pues lo revisamos rápidamente. Creo que en general ya están. Pensaría que están. No, yo creo que ya están. Ah, bueno, el respaldo de información. Nos faltaba la 23. Sí, la 23. Respaldo de información, es lo que les digo, nosotros ofrecemos contractualmente 8 horas, no solo de servicio, sino de la información como tal. Entonces, todo el software de nosotros tiene mínimo 8 horas de respaldo. Los equipos de los empleados, existen equipos específicos que tienen backup no sé cómo se dice, cada 2 semanas, bisemanal, no sé, cada 2 semanas y algunos cada mes. Si en el momento algún empleado dice yo considero que mi equipo debería tener un backup semanal, simplemente nos informan por qué, si no tiene digamos que un acceso a un lugar donde pueda tener información confidencial como un repositorio y lo incluimos dentro de la política si alguien considera que no. Pero entonces hablan del respaldo de los logs, de cosas que digamos que son más específicas, pero a nivel general de las bases de datos de los clientes. Y es 8 horas para todos los tipos de información. Eso es como lo que definimos en continuidad de negocio, que si quieren hacemos una específica, como los famosos RTOs y RPOs que hemos visto, y es el tiempo en el que nos regresaríamos nosotros en caso de que tuviéramos algún incidente. Eso pues también existe, ¿vale? No, creo que ya están todas. ¿Alguna pregunta? Algo que quieran que especifiquemos en 3 minutos que nos quedan, ya que empezamos muy puntuales. Espero terminar puntual con todos ustedes. ¿No? Muchas gracias a todos y pues cualquier duda me cuentan por favor. Gracias. ¿Cómo está? A ustedes, gracias. Cualquier cosa me cuentan, por favor. Chao, que estés bien. Ale, a ti.